Los investigadores federales han proporcionado amplias pruebas de que el presidente Trump estuvo involucrado en acuerdos para pagar a dos mujeres para evitar que hablaran públicamente antes de las 2016 elecciones sobre asuntos que dijeron que tenían con él. Pero resulta que el señor Trump quería ir aún más lejos. Él y su abogado en ese momento, Michael D. Cohen, idearon un plan para comprar toda la suciedad del señor Trump que el National Enquirer y su compañía matriz había recogido en él, que data de los años 80, de acuerdo con varios de los asociados del señor Trump. La existencia del plan, que nunca se finalizó, no se ha divulgado antes. Pero se insinuó fuertemente en una grabación que el abogado del señor Cohen publicó el mes pasado de una conversación sobre los sobornos que el señor Cohen tuvo con el señor Trump. Son todas las cosas, porque nunca se sabe, dijo el señor Cohen en la grabación. El movimiento por el señor Trump y el señor Cohen indicaron lo preocupado que estaban acerca de toda la información acumulada por la empresa, los medios de comunicación estadounidenses, y su presidente, David Pecker, un leal aliado de triunfo de 2 décadas que ha cooperado con los investigadores. Los fiscales han proporcionado al menos inmunidad parcial al señor Pecker, que es un testigo clave en su investigación de los pagos efectuados en nombre del señor Trump durante la campaña 2016. Las personas que sabían de los debates hablarían de ellos solo en condición de anonimato, dado que ahora son el objeto potencial de una investigación federal que no terminó con el alegato del señor Cohen. Los abogados para el señor Trump y el señor Cohen declinaron comentar para este artículo al igual que American Media. No se sabe cuánto del material sobre el señor Trump todavía está en la posesión de American Media o si American Media destruyó cualquiera de ellos después de la campaña. Los fiscales no han dicho si han obtenido alguno de los materiales más allá de lo que corresponde a la señora McDougal y la señora Clifford y los debates sobre sus disposiciones. Durante la mayor parte de 2 décadas, el señor Pecker había ordenado a su personal en American Media proteger al señor Trump de historias problemáticas, en algunos casos, comprando historias sobre él y archivándolas. En 2016, mantuvo a su personal devolver a través de la punta de Trump y los archivos de historia que datan antes de que el señor Pecker se convirtió en presidente de la compañía en 1999, varios ex miembros del personal dijo en entrevistas con el New York Times. Esto significaba que los medios de American Media, el mayor editor de chismes de la nación, no desempeñaron un papel durante el año electoral en la investigación de una candidatura presidencial, el señor Trump, hecha para el sensacionalismo. El señor Pecker también trabajó con el señor Trump y el señor Cohen para comprar y enterrar la historia de la señora McDougal de un romance con el señor Trump, una práctica conocida como catch and kill. El señor Cohen admitió tanto en hacer su declaración de culpabilidad la semana pasada. En agosto de 2016, los medios americanos adquirieron los derechos a la historia de la señora McDougal a cambio de $150,000 y los compromisos de usar sus revistas para promover su carrera como especialista en fitness. Pero los medios de comunicación norteamericanos nunca publicaron sus alegatos sobre una relación con el señor Trump. Poco después de que los medios de comunicación estadounidenses terminaran el acuerdo con la señora McDougal e instancias del señor Trump, una pregunta preocupante comenzó a fastidiar al señor Trump y al señor Cohen, según varias personas que sabían acerca de las discusiones en ese momento. ¿Qué pasaría con los archivos sensibles de Trump en American Media, si el señor Pecker se fuera de la empresa? Cohen, esa gente dijo, estaba oyendo rumores de que el señor Pecker podría dejar American Media por Time Magazine, un título que se sabe que el señor Pecker sueña con correr. Hubo una charla perenne sobre los problemas comerciales de American Media. Y el señor Trump parecía tomar una visión del mundo cansado de saber y de dejar sus secretos personales sensibles en las manos de alguien más. Tal vez él sea atropellado por un camión, dijo el señor Trump del señor Pecker en una conversación con el señor Cohen, reflexionando acerca de un desafortunado contratiempo de su buen amigo. El señor Cohen capturó esa conversación en una grabación que su asesor publicó aproximadamente un mes antes de su declaración de culpabilidad, que incluía 2 cargos de violaciones de las finanzas de campaña relacionadas con los pagos a la señora Clifford y a la señora McDougal. La grabación fue dada a la CNN después de que el abogado principal del señor Trump, Rudolph W. Giuliani, reconociera su existencia al New York Times.
Cuando el Times informó por primera vez de que la grabación había sido descubierto por el FBI, las personas cercanas al señor Cohen y al señor Trump lo describían inicialmente en el contexto estrecho del acuerdo de la señora McDougal. Pero el señor Cohen, de hecho, indica en el audio que él y el señor Trump están hablando de un acuerdo que involucre mucho más. Necesito abrir una empresa para la transferencia de toda esa información, con respecto a nuestro amigo David, dice el señor Cohen en referencia al señor Pecker. El plan llegó lo suficientemente lejos que el señor Cohen retransmite en la conversación grabada que había discutido pagando por toda la información de los medios de comunicación estadounidenses con el director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg. He hablado con Allen Weisselberg acerca de cómo establecer todo el asunto, dice, añadiendo sobre el señor Pecker, vamos a tener que pagarle algo. Al final, el trato nunca se reunió.